Adelante, tengo miedo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Estamos en otro tercer miércoles de mes de los promovidos por la Asociación Amigos del Reino Astur y dentro del ciclo Encuentros con la Historia del Reino Astur. Y a continuación le paso la palabra a Inés a fin de que presente a nuestro conferenciante de hoy y el título. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tengo el honor de poder presentar a José María Manuel García Osuno y Rodríguez. Es una sola persona lo que hoy en día se denomina un equipo multidisciplinar, porque realmente se dedica a varios campos diferentes de la ciencia y de la cultura, y se reúnen todos esos campos en una sola persona. Nació en León, estudió en los jesuitas, es doctor en medicina, en geriatría, en atención primaria, doctor también en historia, especializado en historia antigua y medieval. Es miembro de muchísimas asociaciones, entre las que quiero destacar nuestro Real Academia de Asturias y nuestro FIDEA, y quiero también destacar como cofrade mayor de la Cofradía Imperial de Alfonso VII, el Emperador. Lo he dicho fatal, pero son, aparte de otras aparte de otras muchas colaboraciones que realiza. Puedo decir de él también que publica en la Academia de la Universidad, que realiza biografías de músicos, pero no una ni dos, no me quedé con el número, pero 40 y pico, me parece, 42. Y las publicaciones también de Almet, que esas son otro montón de ellas. Tengo 250 trabajos de historia, 10 libros de Perdón. Ahora. Lo añado. Bueno, 10 libros en imprenta y... No, tengo 10 libros publicados más uno que está en imprenta, sería el 11, 250 trabajos de historia, 41 biografías de músicos. La última de Federico Chopin, no es precisamente uno de mis músicos preferidos, pero bueno, desde el punto de vista personal de vivencia era una persona francamente interesante. Desde el punto de vista médico, pues con más razón, ¿no? Que tenía todo tipo de patologías y he dado 150 y tantas conferencias, etc. Luego también no me gusta hablar de mí mismo. artículos en revistas, artículos de historia y los libros. 11 libros. Sí, tengo 10. El 11 está en imprenta, se titula La guerra de las comunidades en los reinos de Castilla y de León. Yo soy nacido en León capital, por lo tanto soy un leonesista, un defensor absoluto de la identidad del Reino de León. Y mi libro, pues, de los comuneros, que serán 400 páginas, como ha dicho un amigo en León, que dice que me tiene mucho cariño, pero ha dicho, vaya un ladrillo. Pues, hombre, yo sería un bloque de mármol más que un ladrillo. Y hay otro libro que también está en imprenta, que es un personaje, ¿te lo puedo indicar? Sí. Que es un personaje, es un rey de León al que tengo de la simpatía, pues yo en todos mis libros hago estudios médicos porque también soy médico. No sé si igual que Gregorio Marañón, pero bueno, hago lo que puedo. Y este personaje del que va a ser el libro número 12 se titula Ordoño IV, el malo rey de León, la psicología en la Alta Edad Media, porque es un ser humano que me produjo ternura desde que lo conocí, porque es una desgracia de ser humano. Se queda huérfano de madre con 3 años, a su padre le arrancan los ojos a los 8, se casa con una hija de Fernán González, el suegro disuelve el matrimonio, va a Córdoba, se inclina ante Alacán II, muere en un palacio en Córdoba solo para no lo envenenarían. Era un personaje, no quería ser rey, lo obligaron, un caso parecido a Aurelio, por ejemplo,
un personaje por el que tenía simpatía y ya tengo el libro en imprenta. Y el 13º, mal número si no crece, pero crecerá, estoy en él, es una biografía muy extraña sobre una mujer a la que tengo verdadera simpatía, porque mi segundo libro fue sobre el marido. Bueno, no sé si puedo seguir hablando. Bueno, yo Perdona, quería recalcar me quiero disculpar. que no son novelas, que son ensayos, que son libros serios. Y he traído unos cuantos, si ustedes quieren comprar, pues pueden comprarlos. Y el que los compre, como soy un cazurro sensu estricto, pues regalo trabajos de historia a todo color. Por ejemplo, cosas así. Lo hice hace más de 20 años Pues en es una joya. conferencia en la que seguramente de mí no se acuerda, pero yo sí que me acordé mucho. Y te lo regalé. Sí. Todo este tiempo acudí y nos habló de un tema que hoy va a repetir. La conferencia de hoy es Asturias contra Roma, origen y significado del nombre de Asturias. Pues gracias a eso yo empecé mi andadura en el Reino de Asturias ya hace 20 años en solitario, bueno, no, acompañada, pero sin asociación detrás. Y sin más, le cedo la palabra a don José María para que comience y nos ilustre. Bueno, buenas tardes y gracias por haber venido. Como he dicho, he traído una serie de mis libros. Lamento no haber traído ningún ejemplar desde la Reina Urraca, pero en fin. Alfonso VII, el emperador, muy vinculado a Asturias, ya saben que es el padre de Urraca la Asturiana, tuvo relaciones con Gontrodo o doña Gontroda, es el del Foro de Avilés y de Oviedo. Este es mi primer libro, Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa, así es del 2012, se hizo una segunda edición corregida y ampliada, y digamos que fue la primera vez que me arriesgué, ¿no? Este es mi libro número 10 sobre los cartagineses, una tesis doctoral. Yo soy, lógicamente, un historiador absoluto, soy subjetivo pero riguroso y lógicamente estoy a favor de Cartago y no de Roma. Era una civilización magnífica, ¿no? Este es sobre las Navas de Tolosa, un libro que hice, publicó mayoritariamente en una editorial que antes estaba en Madrid, muy vinculada a la Complutense, que era Alderaván, y ahora, bueno, el dueño que la compró, que es muy amigo mío, el editor, pues vive en Cuenca y entonces la editorial, digamos que más o menos está en Cuenca. Es un estudio sobre las Navas de Tolosa en el que hago un análisis de por qué Alfonso IX no fue a la batalla de las Navas y yo estoy a favor de que no fuera. Y después, este es un libro, el número 9, que es sobre Ramiro III, un rey que muere a los 22 años, muy interesante, porque hay una guerra civil con Bermudo II, en el que son dos mujeres, Elvira, la tía de Ramiro III, y Velasquita Ramírez, la mujer de Bermudo II, las que deciden, digamos, cómo son las relaciones y cómo se produce la política en ese momento, ¿no? El primer texto en romance que aparece en la península es un texto en romance en lengua lionesa, o asturiano, que me da lo mismo, que se llama La Noticia de Quesos, que nació en un monasterio cerca de Ardón, donde un monje, el monje Semeno Jimeno, anota en una extraña lengua, en el dorso, los nombres de los quesos que no sabe cómo se llaman en latín. Hemos hecho un estudio, 3 o 4 personas en León, y yo creo que no es que el monje, por orden del abad, tratara por todos los medios de vender los quesos, sino que debía ser que era el pago de Hacienda, porque el monasterio tenía deudas bastante de dinero, y el abad le encargó al monje Jimeno que hiciera una lista de los quesos y los vendiera para tratar de pagar a la Hacienda. Porque en un momento determinado dice que el rey Ramiro III vino desde León y se llevó 4 quesos, me supongo que no sería sin pagar. Entonces esa es la razón. Se acaba de publicar un libro magnífico de un catedrático de Valladolid y otro de León, Asencio y Morada, sobre la Noticia de Quesos, que es el primer texto en romance, ¿no? Aparte del Foro de Avilés, etcétera, y otra serie de textos. Y vamos a hablar sobre los Astures y la relación con Roma de una forma sucinta, porque a mí me gusta más que ustedes me hagan preguntas y de dialogar, ¿no? Si les parece. Empezaré de memoria, porque lo traía, pero no sé dónde lo he metido, un texto que dice Estrabón, el famoso geógrafo griego, sobre las mujeres astures. Dicen que entre los astures y los cántabros las mujeres son las que aportan la dote a los varones,
que es una cierta ginecocracia, es decir, un dominio de las mujeres, que no es una costumbre bárbara, pero no es muy civilizada, eso dice Estrabón, que termina diciendo que las mujeres astures luchan contra los romanos y las cántabras en igualdad de condiciones. La diferencia es que como tienen el pelo muy largo se atan una cinta en la cabeza. Y termina diciendo, yo creo que con un poco de desahogo por parte de Estrabón, que las mujeres astures y cántabras eran muy feas, pero habría que ver cuál es el concepto de belleza que tenía este griego. Por ejemplo, los astures, la recolección de frutos naturales eran su base económica, usaban la bellota seca y triturada para comerla y hacer pan. Las mujeres se ocupaban de la agricultura rudimentaria, sacaban algo de cebada para fabricar una cerveza típica. Esta pobreza explica el que los astures, tanto los transmontanos entre Navia y Sella, como los cismontanos entre el río Astura y el río Sil y el río Tera, el río Astura, el río Esla es el que da nombre a esta gentilidad. Si los romanos preguntan cómo se llama el río, los lugareños les dicen que es el Astura, y entonces llaman Astures a todo este tipo de pueblos entre el Cantábrico y el Duero, entre el río Sella, el río Sil, el río Tera, etc., y el río Esla, los llaman Astures, divididos en diferentes gentilidades, o más o menos, si ustedes quieren llamarlo, tribus, ¿no? Desde los zoelas hasta los lucones, hasta los paésicos, etc., ¿no? Hay dos capitales, Astur, una es Lancia, cerca de Villasabariego, que como dicen los historiadores romanos, Dion Casio y Floro, por ejemplo, es la fortísima ciudad de los Astures o de los Astures, la mayor ciudad de los Astures, y otra en el norte, que sería Lucus Asturum, el bosque de los Astures, que estaría cerca de Lugo de Llanera, donde había un pueblo que son los Lucones, vendrían los de Lugones. La cerveza que fabrican es una cerveza parecida a la que hacen los egipcios o los griegos, es decir, es una cerveza espesa que había que comerla con algún utensilio, no se podía beber, ¿no? Los Astures, tanto los cismontanos, que van a llamar augustanos, porque al tener oro, sobre todo los Astures Vergilium, en la zona del Bierzo, Augusto se va a dedicar expresamente a explotarlos y a sacarles el oro, haciéndoles trabajar, mientras que los Astures transmontanos van a quedar como senatoriales, dependiendo directamente del Senado de Roma, del Senatus Populusque Romanus, es decir, el Senado y el pueblo de Roma. Por eso, cuando se unían tanto los Astures transmontanos como los cismontanos para incrementar su nivel económico de alimento, hacían racias sobre un pueblo que tenía una gran capacidad, de una gran cantidad de trigo, que era en la Tierra de Campos, que es otro pueblo muy interesante prerromano, que son los vacios, donde también las mujeres tienen igualdad de condiciones o de igualdad de categoría que los varones, ¿no? Hasta tal punto, los vacios es un pueblo muy... Voy a escribir un libro, un trabajo sobre este pueblo, porque tenían una estructura muy especial. Es decir, todo lo que tenían lo repartían al final de cada cosecha y siempre daban más al que menos tenía. Iban de abajo hacia arriba. El que más tenía era el que menos recibía. Bien, consumían carne de cabra y grasa o carne de cerdo en grandes cantidades que completaban con la caza. En la familia predomina el derecho materno o ginecocracia. El hombre dota a la mujer, las hijas heredan y daban mujer a sus hermanos varones. Este tipo de estructura matrilineal es comparable, por ejemplo, a los de los iroqueses, que es una tribu, una confederación que está en el norte de Estados Unidos y Canadá. Es una tribu muy interesante. Algunos de los pueblos son, por ejemplo, los Senecas y los Mohawks, que son dos de los pueblos de las confederaciones de los iroqueses. Todo esto nos hace llegar a una estructura que es la del avunculado, es decir, la auctoritas del tío materno, por la clara preponderancia de la familia de la mujer. Existían varios tipos de matrimonios entre ellos. De visita, el marido empieza a abandonar la residencia de sus padres y grupo para ir a la de su mujer. Después, cuando consideraba la importancia económica de la familia de su mujer. Después de servidumbre, el marido pasa a ser amo y señor previo un tiempo de servicio, de periodo en casa de su compañera. Otra estructura muy curiosa es la de la cobada, que consistía en que el hombre se acostaba con el recién nacido para resaltar y subrayar sus relaciones de derechos. El matrimonio era a la griega, es decir, monogámico. Comían sentados en bancos adheridos a los muros de las casas, en círculo, alrededor de la comida y pasándosela unos a otros, ocupando los puestos según la edad y dignidad, dignitas que dicen los romanos.
La máxima autoritas estaba en el Consejo de Ancianos, en la que las mujeres decidían quién conformaba este Consejo de Ancianos. Por lo tanto, tenían que aceptar la opinión del grupo de mujeres que decidían. A los condenados a muerte se les precipitaba desde una montaña y a los parricidas se les apedreaba fuera de los límites de las ciudades, de las urbes o de los campamentos o de los castros de los astures. Los astures libres, transmontanos y cismontanos, eran unos 240.000 más o menos. Las casas más abundantes eran de forma circular, de lajas de pizarra y alcanzando una altura de 4,50 metros, repartidas sin orden ni concierto en un recinto defendido convenientemente. Cubiertas de paja, utilizaban recipientes de madera para cocinar sobre piedras al rojo. Así, por ejemplo, cocían la leche. Vestían con sayos negros que les servían para cubrirse al reposar sobre los lechos que disponían en el suelo con hierba, paja u hojarasca. Las mujeres vestían con tejidos hechos de sustancias vegetales y de vivos colores. Según los romanos, sobre todo Estrabón, porque es Estrabón el que dice esto, eran muy feas y de características físicas sombrunas, pero claro, hay que ver el concepto y si es verdad lo que dicen, ¿no? Los hombres llevaban el pelo largo flotante y se ceñían con una banda para guerrear. Las mujeres también llevaban el pelo muy largo y llevaban una cinta que se ceñían para guerrear, porque guerreaban en igualdad de condiciones contra los romanos con los varones. Se calzaban con unas abarcas, utilizaban muchas veces los orines de sus caballos, que eran los pequeños astures, los pequeños asturcones o los gigantescos tieldones con los cuales se enjuagaban la boca. El veneno del tejo les servía para el suicidio en caso de una derrota bélica, que se suicidaban. Sacaban a los enfermos a los caminos para que los viandantes que habían curado de la misma enfermedad dieran el remedio. Después de beber abundantemente durante la bebida, bailaban al son de una especie de flauta y de trompeta, todos juntos, un baile que consistía en agarrarse y luego agacharse y luego saltar. En las noches del plenilunio bailaban danzas y rituales religiosas en honor de la luna. Sacrificaban machos cabríos, caballos e incluso prisioneros en cantidades ingentes a un remedo del dios Ares o Marte, es decir, el dios de la guerra. Su armamento se circunscribía al dardo, etc., otro tipo de armas. Me gustaría, antes de empezar cómo pelean contra los romanos, algunos nombres de algunas de las gentilidades de los astures, o de los astures. Dentro de los transmontanos podemos citar a los paésicos, su capital sería Flavium Avia, es decir, la actual Pravia. Los lucones, su capital sería Paelontium o Lucus Asturum, que sería, digamos, la ciudad más fuerte de los astures. Por debajo de las tribus estaban los clanes o familias, ¿no? Por ejemplo, los lugones poseían en su interior otro tipo de familias, como podían ser los ablaidicos, etc. La familia era el soporte más bajo de la pirámide social. Su ciudad más importante de los astures transmontanos es Lucus Asturum. En las dos provincias leonesas, León y Zamora, los astures se llaman Bedunensis, Amaci y Orniaci para la provincia de León, y sobre todo unos muy interesantes que son los zoelas, que ahí hay un apellido en Zamora muy corriente que es el Cela, ¿no? Los zoelas Briguecini y Superati para la provincia de Zamora. La ciudad más importante dentro de la gentilidad de los astures cismontanos o augustanos, también había astures Vergidium, que vivían en lo que hoy son las médulas y eran los que trabajaban como esclavos en las minas de oro. La ciudad más importante, según Dion Casio y Floro, es Lancia, cerca de Villasabariego, que la definen como la fortísima ciudad de los astures o los astures y la gran ciudad de los astures. Los romanos van a crear una ciudad específica para Legatus Asturum, para Legatus Augusti, es decir, el representante del emperador, del príncipe en el Conventus Asturum, que se llamará Asturica Augusta, que no es una ciudad astur, sino es una ciudad de funcionarios romanos. El Legatus Augusti, el representante del emperador, vive en esa ciudad. Eso no quita que fuera de las murallas hubiera indígenas. Eso no, porque ocurría en Estados Unidos, en los campamentos de los blancos, fuera podían vivir indios. Pero es una ciudad que a veces en mi tierra, en León, se equivocan, no es una ciudad astur, es una ciudad del funcionario romano. Y después, el Legio es donde, aprovechando varios ríos, como son el Bernesga, el Esla, el Torío, etc., los romanos aprovechan eso para crear un oppidum, que luego será un castro. Primero la legión sexta
Victrix, y luego la Legión Séptima Gemina Pia Felix, que será la que dará origen a la ciudad de León, a la ciudad de Legio. Esa es la única legión permanente que va a haber en Hispania, y el primero que la organiza es el emperador Galba, que es el emperador que va a sustituir después del suicidio a Nerón, ¿no? Voy a indicarles, porque me gustaría que después me pregunten, qué ocurrió, o pinceladas más importantes, más o menos, de lo que ocurrió en la lucha de los ástures contra los romanos. Hay un texto que dice lo siguiente del profesor Suárez Fernández. Cuando Gayo Julio César Octaviano, ahora el emperador César Augusto, después de la batalla de Accio contra Marco Antonio y Cleopatra, se convirtió en príncipe único, en emperador único, decidió emprender una serie de campañas destinadas a cerrar los huecos que aún subsistían entre las provincias y a rectificar las fronteras con el fin de disminuir las líneas de comunicación interior. Entre ellas se encontraba la que tenía como meta eliminar los últimos reductos independientes de la península ibérica. Las noticias de que en ellos existían importantes reservas metalíferas, por ejemplo de oro, fueron un estímulo importante, aunque no la causa fundamental. Los romanos justificaron ante el Senado de Roma por qué iban a hacer esta ofensiva contra los ástures y los cántabros, diciendo que las correrías que ástures, cismontanos y augustanos y los cántabros efectuaban constantemente sobre el territorio de los vacios había que cortarlo de raíz. Lógicamente, lo que pretendían era quedarse con las riquezas que consideraban que era fácil de conseguir, de obtener del oro que había en esta zona. Los cántabros fueron los primeros, los más duros y pertinentes en guerrear, quienes no contentos con defender su propia libertad, pretendían dominar también a los vecinos. Los cántabros tenían relaciones de vecindad, a veces bélicas o no bélicas, con pueblos como los vacios, los turmos y los autrigones. Los autrigones, caristios y bárbulos son los tres pueblos que ocuparían en este momento lo que hoy sería el País Vasco. Son pueblos vascongados, ya que los vascones no están en este momento en el País Vasco, sino que ocupan gran parte de Navarra, el sur de Francia y casi la mitad de la provincia de Huesca y un poco de la provincia de Lérida. Cuando en la Edad Media, en el siglo V o VI sobre todo, aparece un pueblo germánico en lo que hoy es el sur de Francia, que son los visigodos o godos del oeste, presionan sobre los pueblos que tienen al otro lado de la frontera, y los primeros que tienen son los vascones, que se ven obligados a emigrar a sitios donde tengan menos posibilidades de ser eliminados. Y esta zona serían las tierras vascongadas, donde puede ser que se mezclaran o no con los pueblos vascongados, que son caristios, bárbulos y autrigones. Vamos a pasar ahora la relación bélica que tenían los ástures contra los romanos. Hay un texto muy interesante, como saben, hay una inscripción funeraria procedente de Bonn, en Alemania, de un soldado auxiliar astur, concretamente nacido en Intercatia, y que además, cuando la exposición Astur, se pretendió que el original, que está en el Museo de Bonn, viniera a Asturias y luego a León, y el canciller Helmut Kohl, pues debe ser que no se fiaba mucho, hizo una copia y nos regaló la copia, pero no nos dio el original. El texto lo hacen los padres por la muerte de su hijo, que es un hombre de 37 años de servicio y es un hombre muy joven, debe tener 40 años más o menos. Dice: Pintallo, hijo de Pedílico, astur transmontano de la aldea de Intercatia, portaestandarte de la cohorte quinta de los astures, de 30 años de edad y 7 de servicio, o sea, un hombre joven de 30 años, funeraria procedente de Bonn, Alemania, de un soldado auxiliar astur. Esto es lo que los padres hicieron, que además me encanta porque está retratado está grabado tal cual era este joven astur, con su bigote, etc., ¿no? En el año 29 a.C., el legado romano Estatilio Tauro se halla ya en guerra contra ellos. Parece ser, como he dicho antes, que la razón aducida civilinamente por Roma estribaba en tratar de evitar la depredación y el posible bandidaje que los cántabros y los astures realizaban sobre el riquísimo territorio triguero de los vacios. Hablo demasiado alto, me parece, ¿no? Es que el trabajo de geriatra, y como están sordas las señoras, pues también trabajo de geriatra. Voy a procurar hablar más bajo.
es un pueblo prerromano los dacios de cultura céltica, no de etnia celta. Los Astures no es un pueblo de etnia celta, sí de cultura céltica, porque los celtas tienen un gran influjo. Ocurre poco más o menos como en Mesopotamia. En Mesopotamia hay varios pueblos, sumerios, acadios, babilonios, asirios, y el idioma que hablan todos por el cual se comunican es el acadio. No quiere decir que un asirio fuera acadio, sino digamos que era de cultura acadia. En el año 27, por lo tanto, las campañas comienzan a exigir un número mayor de tropas y la presencia del propio princeps, es decir, Gayo Julio César Octaviano, ahora el emperador César Augusto. Era un personaje con bastantes problemas de salud, porque concretamente en las campañas tiene que ir a Imperial Tarraco, a Tarragona, porque tiene un enorme cálculo renal en el uréter, entonces debía tener unos dolores enormes, consiguió expulsarlo, ¿no? Y eso es el momento, y esto es un paréntesis que hago, en el que uno de los jefes de los cántabros, que se llama Corocota, recibe la noticia de que César Augusto ha puesto precio a su cabeza, y da bastante dinero por su cabeza. Entonces este Corocota, que debía tener bastante sentido del humor, montó a caballo y con algunos seguidores se presentó en Tarragona, en Real Tarraco, y dijo: yo soy Corocote y vengo a cobrar el dinero que das por mi cabeza. A Augusto le hizo tanta gracia que le dio el dinero, una capa, 2 caballos y le nombró senador, porque claro, un sujeto que va a pedir que le des el dinero que has pedido por matarlo, pues Augusto dijo: bueno, este sujeto merece la pena, por lo menos tiene sentido del humor, ¿no? Hasta el año 19, en que todo el territorio cántabro-astur, o cántabro-astur desde el 27 al 19, quedó bajo la consideración de dedici. Se aplicaba a las tribus o pueblos indígenas sometidos por la fuerza de las armas, manu militari. Por medio de la deditio o dedicio, los derrotados entregaban sus cuerpos y bienes a Roma, y la potencia colonial romana se comprometía a defenderlos legítimamente, como si de la misma Roma se tratara. Y por medio de esta nueva situación, las familias de los cántabros y de los astures fueron bajadas a territorios llanos desde sus montañas para ser vigiladas. Sobre todo se aplicó este método a los belicosos, varones y mujeres, sobre todo en ciertas edades, por encima de 40 años, que podían armarse y crear problemas. La mayor parte del peso de la guerra lo llevó a la gentilidad astur-augustana o cismontana, porque sus hombres ya empezaban a nutrir los cuerpos auxiliares romanos, porque eran unos magníficos soldados. Los habitantes de Hispania siempre fueron unos magníficos soldados en la antigüedad. Hasta tal punto es así que Aníbal Barca el Grande, dentro de su ejército, coloca siempre en el centro a los galos, porque sabe que van a ceder. Y para que no cedan a ambos lados, coloca celtíberos, que hablan la misma lengua, es decir, los celtas hispánicos, porque van a conseguir que sus galos no cedan cuando se produzca el primer embate de las tropas de las legiones romanas. La gentilidad de los cántabros, sobre todo los vadinienses, que pelearon hasta la extenuación, recibió el mismo trato que la gentilidad de los astures. Uno de sus caudillos era Corocota. Y voy a leer sensu estricto el texto este que les decía. Augusto se irritó tanto, tal como dice Dion Casio, ¿no? Augusto se irritó tanto en un principio contra un tal Corocota, bandolero hispano, muy poderoso, que hizo pregonar una recompensa de 200.000 sestercios a quien lo trajese preso. En realidad era uno de los caudillos cántabros. Sin embargo, más tarde, Corocota se presentó ante él espontáneamente, no solo no le hizo daño alguno, sino que le regaló además aquella suma de dinero, 2 caballos, una túnica y le nombró senador. Y Corocota, como he dicho antes, se presentó ante Augusto en Tarragona y dijo que venía a cobrar el dinero que daban por su cabeza. Y 200.000 sestercios era muchísimo dinero. Augusto tendría, como siempre, la ayuda militar inestimable del gran almirante y su amigo Marco Vipsanio Agripa, nombrado como general en jefe a partir del año 19 a.C. Este se presentó ante los cántabros, acompañado de sus legados, penetró en sus escondrijos y les expulsó de sus reductos. La lucha fue muy dura y difícil. Al principio los romanos tuvieron muchas bajas, pues naturalmente estos pueblos utilizaban la guerra de guerrillas, para la que las legiones romanas no estaban acostumbradas. Por esta causa, Marco Agripa se vio obligado a retirar el glorioso nombre de Augusta
a varias de las legiones combatientes, a continuación las acciones bélicas serían despiadadas y ya la represión de los ástures y los cántabros fue terrible, enorme, y practicó Marco Agripa un auténtico exterminio de los varones cántabros y ástures en edad militar y de sus propias mujeres, porque sabía que iban a formar parte de los dos sexos de la lucha y de la defensa contra los romanos. Roma aprovechó y amplió, embelleciéndola como nueva capital del Conventus Asturum a la urbe de Asturica Augusta, para el ejercicio del poder de sus procuratores Augusti. Esto es algo casi nuevo. Ocurre, por ejemplo, en Judea. El famoso Lucio Poncio Pilato no es un procurator Augusti, es un prefecto del pretorio. Tiene otra categoría distinta, incluso tiene el jus gladi. A partir del emperador Claudio, los prefectos del pretorio en Palestina, en Judea, van a empezar a ser procurator Augusti, que significan más bien los que se encargan de cuidar los derechos y el poder del propio emperador, del Augusto. Como hitos bélicos más destacados, y termino porque quiero que me hagan preguntas si ustedes quieren, desde Segisama, Augusto abraza con 3 columnas toda Cantabria y dice Dion Casio, acosada la tribu salvaje como una especie de ojeo de fieras. Segundo, la primera batalla tuvo lugar bajo las murallas de Vergidium, es decir, Vergidium Flavium, que hoy sería Cacabelos. Castroventosa fue el campamento que crearon los romanos, por cierto, lo han destrozado porque se les ha ocurrido hacer una carretera por encima. Me parece bien. Más adelante será el enclave viario de Vergidium Flavium, según la denominación de Floro o de Ática, como lo califica Oros. Después, el tercer hecho es que huyeron hasta el monte Vindio, que no sabe dónde está, se piensa que puede ser Peña Ubiña o Peña Labra, en los límites entre León, Palencia y Santander, o los vecinos picos de Europa, con sus profundos valles por el significado blanco de la raíz céltica vindio, en donde, dice Floro, en donde atenderían más a ver subir las aguas del océano que a los ejércitos romanos, y donde perecieron casi todos los ástures y cántabros por el hambre del asedio. En cuarto lugar, también claudicó el castro de Aracilium o Aradillos, cerca de Reynosa, por el gran empuje de los romanos. Dice Floro, la ciudad de Aracelium o Aracelium opone a los asaltantes una resistencia encarnizada. Fue capturada, sin embargo. Quinto, más adelante tuvo lugar el asedio del monte Medulio, y dice otro texto, y finalmente se asedió el monte Medulio, rodeándole con un foso ininterrumpido de 15 millas, y como los romanos avanzaran desde todos los ángulos a un mismo tiempo, y los bárbaros se vieran reducidos a extrema necesidad, la mayor parte de ellos desearon su propia muerte con la espada, el fuego y el veneno que extrajeron de los tejos para librarse de la más dura cautividad. Esto dice Floro. Tras acampar junto al río Astura, el río Esla, los ástures prepararon un plan muy inteligente, con el que hubieran aplastado a los romanos, pero fueron traicionados por los ástures, y no les gusta nada que se lo recuerde uno, por los ástures de Brigaecium, que podría ser Benavente o Valderas. Los romanos sufrieron pérdidas importantes, parte de los fugitivos ástures se refugiaron entonces en su capital, Lancia, cerca de Villasabariego. Como dice Dion Casio y Floro, la fortísima ciudad de los ástures, la mayor ciudad de los ástures. El general romano Tito Carisio la dejó íntegra e incólume como testigo de su victoria. Y dice Orosio, por su parte los ástures, levantando su campamento junto al río Astura, habrían abatido a los romanos con sus grandes proyectos y fuerzas si no hubieran sido traicionados y descubiertos, dispuestos para lanzarse de improviso contra 3 legados que estaban establecidos con sus legiones en 3 campamentos distintos. Divididos en 3 ejércitos similares en efectivos, fueron descubiertos por la traición de los suyos. Con posterioridad, cogidos de improviso, fueron derrotados por Tito Carisio, aunque no con pérdidas pequeñas para los romanos. Una parte de ellos, que logró escapar de la matanza, se refugiaron en Lancia, rodeada la ciudad, y dispuestos los soldados a entregarse a las llamas, el general Tito Carisio solicitó a los suyos que desistieran del incendio y obligó a los bárbaros a entregarse por voluntad propia. Séptimo, Augusto, obtenida la paz romana, cerró por segunda vez las puertas del templo de Jano, era el
Jano era el primer rey legendario del Lacio, de la región del Lacio, donde sus dos ciudades más importantes eran Roma y Alba Longa. Este personaje mitológico sería favorecido por el dios Saturno, el Cronos de los griegos, para poder ver el pasado y el porvenir. Se le representaba con dos caras. Su ejemplo o su templo en Roma solo se cerraba cuando la República Romana estaba en paz, dejando, por lo tanto, a Augusto a toda Hispania, era lo último que quedaba, sosegada y en la paz eterna. Y el texto dice: los cántabros y los astures rebeldes una y otra vez son sometidos. Como epílogo puedo indicar, según dice Plinio el Viejo, en cifras del año 77 después de Cristo, que el total de la población astur, como indicado antes, era de 240.000 personas, y la población esclava como mínimo igual cantidad. Roma varió el sistema económico del trueque a la monetarización. Se crearon las urbes y la explotación de los recursos se transformó en ganadera, minera y agrícola. La aculturación de los hispanos es imparable. El emperador Galba, que fue asesinado por la Guardia Pretoriana, crea el 10 de junio del año 68 después de Cristo la Legio Séptima Gemina Pia Feris. Este Galba es un personaje muy curioso porque los historiadores romanos dicen de él que era el romano más feo de la historia. Y además debía ser bastante miserable porque prometió a la Guardia Pretoriana, que la Guardia Pretoriana era intocable, a subirles el sueldo y darles dinero, y como no les dio el dinero que pedían, pues la Guardia Pretoriana terminó asesinándolo, ¿no? Como hicieron con Vitelio y con Otón, los tres emperadores que terminan, digamos, la dinastía Julia. Otón era el primer marido que tuvo Popea Sabina, la mujer del emperador Nerón, que, como saben ustedes, falleció de una patada que le dio Nerón cuando estaba embarazada, y que no tiene nada que ver Popea Sabina con los relatos que se han hecho sobre su comportamiento, no tienen nada que ver. Esos textos los hacen Dion Casio y otros historiadores como Tácito, que son muy proclives a la dinastía que viene a continuación, que son los Flavios y sobre todo los Antoninos, que hay que poner por las nubes a Trajano y a Adriano, que no digo que no fueran muy buenos, y vilipendiar a la dinastía Julio-Claudia. Concretamente, Trajano, hago un paréntesis, probablemente sea el mejor emperador romano, es un hispano, hijo de un funcionario romano, pero tenía un defecto, que no es el mío porque yo soy astemio, que le gustaba mucho beber. Entonces firmó una norma en el Senado de que ninguna ley que hiciera estando borracho tenía ningún valor. Por lo tanto, si uno le nombraba senador estando bebido, no tenía ningún valor oficial. Lo mismo va a hacer otro personaje muchísimo tiempo después, que medía 2,3 metros, que es el zar Pedro el Grande, que también le gustaba mucho la bebida, y entonces firmó ante la Duma que todo lo que hiciera estando bebido no tenía ningún valor. Y he encontrado el texto realmente original de Estrabón, y se lo voy a leer porque así no me lo invento. Entre los cántabros y los astures, dice Estrabón, es el esposo el que aporta, el texto traducido, claro, es el que aporta la dote a su esposa, y son las muchachas las que heredan y las que se ocupan de elegir las esposas para sus hermanos, lo cual supone una cierta ginecocracia o dominio de las mujeres. Estas no son costumbres salvajes, pero no son completamente civilizadas. Esto es lo que decía Estrabón sobre los astures. Y por lo que a mí respecta, pues no voy a decir más. Si quieren preguntarme algo, si les ha parecido un poco tiempo de diálogo, de conferencia, bueno, pues podemos decir, por ejemplo, que dentro de mi libro de las Naos de Tolosa tengo un defecto como médico, que me gusta mucho la historia forense. Entonces tengo la lista de más de 200 y pico personas, la estatura de estas personas. Sobre todo de historia antigua y medieval, también de historia moderna y contemporánea. Y con respecto a los reyes que participan en la época de las Navas de Tolosa, Alfonso VIII, el de Castilla, de las Navas de Tolosa, medía 1,80, Alfonso IX, el rey de León, 1,90, Pedro II, el católico de Aragón, 2 metros, y Sancho VII, el fuerte de Navarra, medía 2,13. Y por si quieren saber cuánto medía, por ejemplo, María Antonieta, medía 1,73 y usaba un sujetador de 110, que no sé si es muy grande o muy pequeño porque yo no lo uso. Eso medía María Antonieta.
Julio César medía 1,73 m más o menos, Ricardo Corazón de León 1,96 m, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren preguntarme alguna cosa, pues les contesto. Perdón, los reyes Astures tenéis las alturas. No tengo la estatura de Aurelio ni de... No. No tengo estaturas ni de Aurelio, ni de Moregato, ni de Silo, ni de Alfonso I el Católico. No tengo, no. Tengo de muchísimos personajes, varones y mujeres, pero no tengo de los reyes Astures. No. Ah, sí, por cierto, que me decía Inés al principio. El título de los reyes Astures es Asturorum Regnum, es decir, reino de los Astures. Templa Templorum es la segunda, el neutro sería Asturia Asturorum. Por lo tanto, la palabra Asturia Regno ya estaba en plural. Asturia Regno, reino Astur, o reino de los Astures. Algún monje que no sabía mucho latín consideró que Asturia Regno estaba mal, y entonces puso Asturias Regno. Y desde mi modesto punto de vista de ahí viene la palabra de Asturias, que es un error de un monje que no sabía que Asturia y Asturorum ya estaban en plural. Era lo que me dijiste que tenía que decir, ¿no? Pues ya está. Dígame, señor. Me quería preguntar, sí, a ver. Me llama la atención que reyes coetáneos fueran todos grandes. Desde el punto de vista médico, ¿hay alguna explicación, algún razón? Sería que comían mejor que el pueblo. Son grandes. Pero mire, voy a decirle a alguien que no era muy alto. Por ejemplo, Alfonso el Batallador, que es el marido de la reina Urraca, obviamente como leones estoy a favor de la reina, lógicamente. Además, la relación con Alfonso debió ser terrorífica, porque en la noche de bodas ya rompieron las relaciones. Ella escribe al obispo Gelmírez y dice que mi esposo, el bárbaro celtibérico, intentó montarme como una yegua. Y entonces, como no lo dejó, él salió del palacio y ya no se volvieron a ver y estuvieron constantemente en guerra. Alfonso el Batallador medía unos 62 y su hermano Ramiro el Monje medía unos 60 y tenía artrosis. Pero, no sé, la estatura sería por el que comían mejor, supongo. Pero tengo muchísimas, lo que pasa es que no, me lo he dejado en Avilés, tengo muchísimas estaturas, porque me interesa mucho la historia forense. Por ejemplo, un personaje muy interesante como historia para cualquier médico, historiador médico o tal, es Alfonso X el Sabio, que tenía todo tipo de enfermedades, desde un cáncer malar, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, le faltaban los dientes, etc. ¿Por qué tenían esa estatura? Pues sería que comían mejor. Pero además no es muy difícil de saberlo, porque hay unas tablas, se mide el fémur y en función de esas tablas se sabe lo que medía el personaje. Bermudo III, el último rey de León, el joven que muere a los 21 años en la batalla de Golpejara, pues en la batalla de Tamarón, medía entre unos 70 y unos 75, etc. No me atrevo a levantar la tumba de Alfonso I el Católico en Covadonga, pues de acaso me detiene, para ver cuánto medía. Pero sí me interesa mucho la estatura. Mire, el fundador de Valladolid, el conde de León, Pedro Ansúrez, medía 2,3 m. Y ¿podíamos saber todos nosotros qué actividad tenía? Pues sí, tiene las piernas así, igual que decir que montaba mucho a caballo. Pedro Ansúrez tiene las piernas con varas. Hatshepsut medía 1,55 y tenía artrosis. Estoy pensando en memoria, pero es que tengo tantos que ya no me acuerdo. Pero bueno, les ha parecido bien lo del sujetador de María Antonieta, supongo, ¿no? Muchas gracias por adentrarnos en el mundo de Roma aquí ahora. Sobre todo viniendo de un pro cartaginés, he hecho un gran esfuerzo para ser medianamente subjetivo objetivo. Elena es Roma, entonces, en cualquier caso. Sí, eso dijo Catón el censor, que yo les recomiendo a ustedes que miren la foto, el busto, porque es que es un personaje que, vamos, si la cara es el espejo del alma. La última hazaña de Catón, que cuando se produce el genocidio de Roma contra Cartago, porque eso sí es un genocidio, es decir, Roma trata de exterminar a los cartagineses y lo hace de la siguiente forma.
llegan los embajadores, los enviados del Senado a Cartago y con cierta conmiseración dice: es que el mar os ha sentado muy mal, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a destruir vuestra ciudad, la cosmopolita Cartago. Además, los cartagineses eran muy inteligentes. ¿Cómo se llamaba su ciudad? Carhalas, que significa nueva ciudad. ¿Cómo se llamaba Cartagena? Carhalas, que significa nueva ciudad. No andaban con cuentos de ponerle, sino le ponían Carhalas a todo. Vais a retiraros unos 40 o 50 kilómetros del mar. Vamos a destruir vuestra ciudad, no podéis sacar ni los muertos ni nada. Y bueno, pues ya veremos a ver lo que hacemos. Y naturalmente los cartagineses no lo permitieron y se armaron para luchar contra Roma y fueron exterminados. Es decir, Roma tiene la idea de que hay que destruirlos. Y entonces, en uno de los momentos, Catón el censor, que por cierto tiene una especie de verruga enorme en la cara, como Marco Tulio Cicerón, Quíquero significa garbanzo, y parece que tenía una verruga también Marco Tulio Cicerón, o sus antepasados. Como Gallo Julio César, la palabra César parece que significa caballo en púnico, en cartaginés, y parece ser que un antepasado de César le mataron un caballo los cartagineses en la batalla de Trasimeno. Bueno, pues este Catón el censor, hiciera lo que hiciera, en un momento determinado viene de Sicilia, además que era un tramposo, viene de Sicilia con una cesta de higos y dice: estos higos los traigo de Cartago, hasta tan cerca están nuestros enemigos. De lo cual se deduce que Cartaginen delenda ese, Cartago debe ser destruida. Y tanto influyó que llegaron a pensar lo que era lo correcto y terminaron destruyéndola. Aunque un Escipión Násica, dice que es un error, porque si eliminamos a los cartagineses nos vamos a volver contra nosotros. Y efectivamente, las guerras civiles a partir de ese momento entre Pompeya y César, o Sila y Mario, o Octaviano y Antonio son constantes en realidad. Perdone que le haya interrumpido. Muy importante. Por estos lares, y que a los legionarios se les pagaba en denarios, el estipendio, en fin. Digo, si hay alguna, usted conoce un poco, nos puede relatar un poquito qué opina del sistema, digamos, financiero romano, desde el mundo del oro, la plata y luego todas esas aleaciones, que me imagino que, claro, eran sestercios, pero los mezclaban con bronce, con vino, no era ya plata, sino incluso llegó a aleaciones de otro tipo, menos valor, oro y bronce, y bueno, todo este sistema financiero romano, que repito, fíjense lo que han hecho las novelas, verdaderos esfuerzos de ingeniería, y aquí también, en la zona de novelas. Sí, pero esclavizando a los trabajadores, claro, los que los sacaban. Ya sabe usted que la máxima moneda es el talento, ¿no? Que yo me he molestado, porque soy muy curioso, me he molestado en saber a qué equivalía, pero no sé, es que desde que me dedico a la geriatría debo de estar de anterior y me he olvidado la cifra, pero son millones de euros lo que era el talento. Porque yo creo, y por ahí me han sonado campanas, de que la decadencia de Roma, cuando va a Constantinopla, digamos, y se traslada a Bizancio, Sí. Constantinopla, Bizancio. Sí, Bizancio. Y el tema griego, yo creo que de hecho incorporó la moneda de Constantinopla porque fue una debacle financiera. Sí, a ver, usted sabe perfectamente que en la ciudad de Roma, no me refiero a los 3 o 4 o 5 kilómetros de los límites, la ciudad de Roma en la época del imperio no trabaja nadie, es decir, hay un individuo, usted sabe que es el prefecto de la Nona, que está creado exclusivamente para alimentar a la ciudad de Roma sin trabajar, es que no trabaja. Hasta tal punto es así que aparece en profesión. Claro, ¿eso qué conlleva? Pues una cierta inflación. Yo no soy economista, soy historiador. ¿Por qué? Porque las provincias trabajan para ellos. Por ejemplo, ¿eso qué motiva? Pues lógicamente que haya una especie de profesiones que no son aceptables en otras civilizaciones. Por ejemplo, en Roma aparece una profesión, es una profesión porque cobran, que se llama los salutatori o saludadores. Estos personajes, eran mayoritariamente varones, vivían del dinero que les pagaba un senador para una sola función: ir por la noche por las calles de Roma y al día siguiente contarle a su señor con quién se acostaba uno y con quién se acostaba otro, y qué romana se había acostado con tal y quién había engañado al marido o a la mujer. O
se llamaban los salutatori, y cobraban por eso. Había una serie de personas que se encargaban de pintar, y cobraban por ello de pintar en el foro, grafitis, por ejemplo. La economía romana se fundamenta en la provincialización, digamos, en la explotación más o menos. Y además, Julio César estaba arruinado cuando en sus campañas Marco Licinio Craso, que era el hombre más rico de Roma, fue el que inventó lo que se llamaba un servicio de bomberos. Un servicio de bomberos, Marco Licinio Craso forma parte del triunvirato con Pompeyo y Julio César, del primer triunvirato. Era lo siguiente: a usted se le quemaba su casa, Marco Licinio Craso llegaba con sus bomberos y le decía lo siguiente: tu casa vale 1000 sestercios, pero si me la vendes por 5 sestercios, te la pago y me quedo con ella. Si no, dejo que se queme. Y claro, la gente prefería 5 sestercios que no perder la casa. Hasta tal punto es así que cuando la derrota de Carras contra los partos, Marco Licinio Craso se había encargado de expurgar todos los templos de los partos, y entonces, como solo le gustaba el oro, pues cuando lo cogieron y perdió la batalla, le abrieron la boca, le metieron oro fundido por la boca. Era como, ¿cómo se llama este de griego? Goldfinger. Fue el Goldfinger de la antigüedad. Imagínense lo que valdría el cuerpo de Craso lleno de oro. Usted que sabe mucho, perdóneme que no, mis compañeros, me parece buenísimo, yo he oído o he leído que a Julio César ya lo eligieron casi en el sentido de que tenía tantas deudas que no podían acabar con él porque querían cobrar, ¿no? Entonces, querían que pagara. Al poder para ver si podían cobrar. ¿Hay algo de eso? Sí, pero es que la política en Roma era muy cara. Es decir, Julio César, lógicamente, necesita dinero y busca el dinero por donde sea. Inclusive en lo que llamaban los clientes, ¿no? La economía romana era muy complicada porque además, a ver, es una ciudad con cierto comportamiento, son campesinos, hasta tal punto que el ejército profesional empieza con Mario. Los soldados de Mario, que es el tío abuelo de Julio César, los llaman los mulus marianus, los mulos de Mario, porque los llevaba cargados con la impedimenta, los hizo. Eso fue el primer ejército profesional. No había ejército profesional, había una batalla y cuando llegaba la hora de la cosecha, pues los soldados se largaban, con lo cual hubo que hacer un ejército. Yo creo que les sobrepasa el dominio, no están preparados, así como si lo está Cartago, Cartago lo está, o Asiria, por ejemplo, ¿no? Es otra de mis debilidades, o hititas. Los romanos no están preparados para este tipo de relaciones económicas. Han salido de una ciudad, son campesinos y enseguida tienen que pelear primero con los etruscos, luego con los samnitas, con los sabinos, con los latinos, etc., ¿no? Entonces les queda muy grande ese tipo de cuestiones y van evolucionando, creando el derecho romano en función de cómo van avanzando, de cómo van creando, cómo van dominando, cómo van conquistando, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre Roma y Cartago está clarísima. El Senado de Cartago se llama la balanza, o era un imperio mercantil, comerciante, hasta tal punto que tenían una balanza en la puerta del Senado, ¿no? Tenían una estructura distinta. Hasta tal punto es así que cuando se produce la guerra entre patricios y plebeyos es porque los plebeyos están sosteniendo la economía romana, hablo de la época de la República, y lógicamente exigen, ya que sostienen la economía y sostienen el ejército, que sean bien tratados. Por eso los enfrentamientos entre patricios y plebeyos, y entre los plebeyos empiezan a formar parte del Senado, ¿no? No sé si le contestar. Si quiere preguntarme alguna otra cosa. ¿Y ustedes creen que brillaría Craso con todo el oro por dentro? Al trasluz. No brillaría. Fíjense lo que costaría para venderlo con todo aquel oro dentro. Y no sé a qué puede saber el oro líquido fundido. Puede quemar. Copiaron mucho de los griegos, ¿verdad? Sí. Tenían un complejo de inferioridad frente a los griegos, pero por otro lado consideraban que ellos eran superiores a los griegos. Los griegos, depende de qué griegos, ¿no? Pero concretamente los atenienses o los de Corinto, sobre todo los atenienses, se prostituyeron bastante frente a los romanos. Yo acabo de leer
hace poco un texto sobre Nerón, que fue a uno de los Juegos Olímpicos y ganó todas las medallas, claro. Y además compró a una serie de personas que iban por la ciudad de Olimpia. Además ganó en Olimpia, en Nemea, los Juegos Panhelénicos eran en 4 ciudades. Nemea, en el istmo de Corinto 2, en Olimpia, y los Píticos, había 4. Pues él ganó en todos los 4 juegos porque no tenía que ganar, le dieron todas las medallas. Y incluso hicieron concursos de poesía para que él ganara también. Y concretamente en Olimpia compró a una serie de personas para que, pero bueno, es que Nerón tenía un sentido de la democracia muy especial, para que por la noche iban por las calles y dicen, ¿a quién vas a votar mañana? Ah, pues no lo sé, pues les zurraban y claro, al día siguiente votaban a Nerón en todo, aunque no tirara la jabalina, aunque por ejemplo, en la carrera de cuadrigas, Nerón ganó por goleada porque su cuadriga era de 10 caballos y la de los otros de 4. Y claro, con 10 caballos era un poco complicado, entonces la cuadriga se cayó, él se cayó al suelo y entonces el resto de los carros esperaron a que él se levantara, montaran el carro para poder ganar la carrera. Eso con respecto a... ¿Alguna cosa más me tienen que preguntar? Pero está bien, así ganó todas las medallas. ¿Qué más? Yo sí que tengo una, A ver. que no sea muy... Dime. Pregunté yo. Todo este recorrido de resistencia contra Roma tiene un paralelo en resistencia contra los visigodos y un paralelo en resistencia contra los árabes, estas zonas. Vamos a ver, cuando entran los visigodos como pueblo germánico dominante y además arriano, obviamente tratan de imponer su estructura sociopolítica y cultural a los habitantes, a los hispanos romanos, es como se llaman, ¿no? Y entonces pues hay una cierta resistencia, lógicamente, ¿no? Pero hay más resistencia hacia el Islam, pues depende del momento. Los primeros musulmanes que entran, ahora los historiadores están muy en discusión con respecto a si hubo o no hubo. Los primeros que llegan son mayoritariamente bereberes, ¿no? Porque los árabes es la aristocracia, digamos. Y si hay resistencia, porque tratan de imponerte su forma de comportamiento, es lo que suele ocurrir. La aculturación conlleva violencia por parte del que recibe esa aculturación porque se defiende, ¿no? Eso. Y con respecto a la segunda cuestión que me importaba mucho a mí, que yo insistí en lo de Asturias, Astures, Astur, sería nombrar el reino de Asturias, el reino Astur, el reino de los Astures. Se ha vulgarizado mucho lo del reino de Asturias. Bueno, a mí me gusta más el reino Astur, pero bueno, no el reino Astur, que el reino de Asturias, pero no tiene. Por ejemplo, uno de mis maestros, que me escribe algunos de los prólogos de mi libro, que es el profesor Fernández Conde, mi amigo Javier Conde, pues él dice reino de Asturias. Bueno, a mí, senso estricto de forma más ortodoxa sería reino Astur, eso es como debería decirse. No reino de Asturias, pero bueno. Pero puestos a aberraciones en cuanto a tratamientos, hay una aberración gigantesca que es la corona de Castilla. La corona de Aragón no ha existido jamás, es una invención, no existe, es una invención. Y no es porque yo sea de León que lo soy. La corona de Castilla es la unión de reinos y dicen los castellanistas. ¿Y cuál es la unión de reinos? Hombre, pues reino de Castilla, condado de Castilla, me han dicho Castilla, eso está para empezar. No hay ningún texto que defina, y menos la corona de Aragón, tampoco. Fernando el Católico habla de los 1000 reinos de Aragón, ¿no? Sí. Pues, mi segundo libro fue una biografía del rey, ¿no? Que en Oviedo están utilizando en la universidad porque, bueno, creo que el libro está bastante bien. Y él dice los reinos de Aragón. Y además Fernando el Católico es ciertamente un provocador, porque cuando está en Toledo habla siempre de los 1000 reinos de Aragón y suele hablar en catalán, para que por eso en Toledo los clérigos lo llaman el catalán, porque él habla en catalán en Toledo, ¿no? Para provocar. Yo diría reino Astur, con todo respeto, y reino Astur. Diría, yo es como lo digo en mis libros, ¿no?
Es como creo que debería decirse sensu estricto, ¿no? ¿Alguna pregunta? Estamos nosotros. Sí. Pero pregúntenme alguna cosa más, no sé, lo que quieran, no sé. ¿Echaremos al entrenador de la cultural? Pues a ver, lo echamos, que no nos vendremos. El término entonces de Astur tiene un origen. Se puede decir Astur o Astur. Bueno, a mí me gusta más Astur, pero no es que sea correcto lo que yo diga. Astur o Astur se puede decir de... Pero está relacionado con un topónimo. Sí, está relacionado con el río Astura o Astura, ¿no? Es el río Esla. Es decir, son los romanos los que ponen ese nombre a aquellos gentilidades que se parecen mucho en su comportamiento sociológico y sociopolítico y que están alrededor del río Astura. Es Roma la que bautiza a esos habitantes de esa zona. Los romanos son los que, por ejemplo, si hablamos de otro pueblo de la antigüedad, los cartagineses nunca se llamaron a sí mismos cartagineses, jamás. Ellos se llaman a sí mismos chananí, que se podría traducir por cananeos, porque bueno, su origen es Tiro y Sidón, que es el Líbano, son los fenicios. Ellos a sí mismos se llamaban como chananí. Lo de púnicos o fenicios se lo ponen los romanos, digamos, son los imperios más o menos los que califican, porque a veces no saben cómo se pronuncian. A ver, ¿cómo se llama la ciudad de Tebas en Egipto? Pues el griego fue que lo descubrió fue incapaz de decirlo. Entonces, como dijo, bueno, pues como tiene muchas puertas, como la Tebas de Grecia, que tiene la ciudad de las 100 puertas. Digamos que son los dominadores los que califican a esos pueblos como deben llamarse, ¿no? Pasa con Egipto y pasa con todo ese tipo de pueblos. Son los imperios los que llaman con un nombre a... Pero no tenemos información de que tenga un significado ese nombre. No, tiene relación con el río, que es el que da esencia a esos pueblos. El río Astura es el río que califica a los pueblos de esa zona, a las gentilidades de esa zona, de toda esa zona, el que los romanos llamaron Conventus Asturum, de Navia al Sella, del Cantábrico al Duero y del río Astura al río Sil y al río Tera. Por eso, al otro lado del Navia estarían los galaicos lucenses, capital Lucus Augustus, es decir, el bosque de Augusto, que es una ciudad romana, no es una ciudad de los galaicos lucenses. Un poco más allá estarían los Ártabros, que era un pueblo galaico lucense de la zona de La Coruña, y en la parte sur estarían los galaicos bracarenses, y Brácara Augusta sería otra ciudad romana del Legatus Augusti, importantísima en la Edad Media, porque el arzobispo de Braga va a tener un enorme enfrentamiento con el arzobispo de Compostela, pero terrorífico. A ver cuál es el arzobispo importante, primero en el reino de los Ártures, en el reino de Oviedo y sobre todo en el reino de León, ¿no? Y el legado Augusto que mencionabas antes, es el que leí en algún momento que estaba relacionado a esa piedra que aparece en la Cruz de los Ángeles, que podía ser una... Tito Caricio me dice. Es que no sé el nombre. Lo mencionaste que Lucus... Estatilio Tauro. Que Lucus Asturica era... Astorga, vamos, que era... Astúrica Augusta. Que era la residencia del... Sí, es la ciudad en román paladino, en lenguaje vulgar, sería la residencia del gobernador romano. El gobernador romano vive en Astúrica Augusta. No vive en Legio, donde están las legiones. No suele ocurrir. Siempre hay una ciudad donde vive el representante de Roma y en otro sitio donde viven bastante peor los legionarios. No sé si Tito Caricio, Estatilio Tauro, no sé si tuviera que ver con la cruz, no lo sé, no lo puedo decir, no. Es que hay una piedra que tiene una inscripción que en realidad parece que es un sello porque está tallado, y hay algunas hipótesis de que eso podría ser... Sí, pero no le puedo contestar porque no lo sé. No tengo datos, no lo sé. Me lo podría inventar, pero no es mi forma de ser. ¿Alguna cosa más me quieren preguntar? Dígame. Ya me contestaste con que el límite occidental del Reino de Asturias era el río Navia.
el límite occidental del territorio de los Astures transmontanos, no el Reino de Asturias, sino es el río Navia. Pero es correcto decirlo. No, nosotros no. Y que me estaba preguntando. Roma tenía una ingeniería de comunicaciones muy interesante. Sí, además los ingenieros eran muy importantes. No, los pueblos primitivos tienen los ríos como límites. Entonces, del río Sella al río Navia prácticamente no hay ríos importantes, Nalón, Caudal, pero no tiene una importancia. Entonces, los pueblos primitivos utilizan los ríos. Al otro lado del Navia, que es un río grande, está otra gentilidad, pero nada más, no hay otra. No hay ninguna reivindicación moderna, no tiene nada que ver. Es que hay una reivindicación de que el Ya, río pero de Galicia se extendía Ya, más sí, allá de sí. Navia. Claro, ya, Era una base. sí, claro, y el Bierzo es la quinta provincia gallega para una minoría irrepresentativa, porque el leonesismo ganamos hasta en el Bierzo, pero bueno, eso no tiene nada que ver. ¿Qué fue lo que me llamó el otro día uno? No sé cómo fue, quién dijo, que me hizo una gracia por no llorar. No me acuerdo qué fue, alguien que hablaba, no recuerdo lo que era, no me acuerdo, que era alguien que decía que equiparaba, bueno, a Isabel la Católica, que han dicho de todo, ¿no? Tratando de, no sé, no se puede hablar de cómo se comportaba una persona, y no estoy hablando de valores morales, no se puede decir cómo se comportó Aníbal, no sé, porque cuando baja de los Alpes estrella un cordero en una piedra y, pues bueno, pues era una forma. ¿Por qué Fernando el Católico cazó un lobo en el mar, en el estrecho de Gibraltar? Porque ninguno de sus soldados se atrevía y se bajó del caballo y cazó a un lobo. Bueno, pues no tenía mucho sentido. Bueno, el equiparar comportamientos actuales con comportamientos del siglo XV, XIV, XII o 40 antes de Cristo es un poco absurdo, ¿no? Miren, ahora estoy haciendo, porque bueno, aparte de libros, pues también hago trabajos para publicar, porque tengo una página, una revista, en la que tengo todas las páginas que quiero, que se llama La Gaceta de Almería, donde publico trabajos de historia de currículum. Y ahora estoy haciendo un trabajo sobre un faraón muy curioso, que es Merneptah, el hijo decimotercero de Ramsés II el Grande. Probablemente podría ser el faraón del Éxodo, probablemente, porque en uno de los textos de este hombre dice: Israel está agostada y no tiene semillas. Bueno, pues obviamente a lo mejor se refiere a Israel equiparando ese nombre al pueblo, o se refiere a alguien, ¿no? Y no voy a hablar de Hernán Cortés, que es una de mis debilidades, por supuesto. Y mi octavo libro es un estudio sobre Hernán Cortés. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, A ver. usted mencionó que me llamó la atención, dijo que el pueblo Astur Sí, ¿cómo? que era pueblo que no era de etnia celta, pero era de cultura celta. Sí. Entonces, bueno, sería un poco una pregunta doble. ¿Dónde está la diferenciación y de qué etnia se supone que es entonces el origen? Los Astures son Astures, es el pueblo prerromano, el pueblo prerromano antes de Roma, que está en el Solar Astur, como usted quiera. El influjo de la cultura céltica es muy grande, pero hay comportamientos como por ejemplo de la cobala que los celtas no lo tienen, ¿no? Y los celtas en Iberia son los celtíberos. Hablan una lengua celta y tienen un comportamiento muy parecido al de los galos. Decir que hay una cultura céltica, y no tengo nada en contra de los celtas, por supuesto, además, yo por ejemplo, en un festival que hacen en Avilés, el primer año me pidieron un texto y le regalé un texto sobre Vercingétorix, que por cierto, espero que algún día me regalen una copia de lo que escribí. ¿En qué se parece un arverno de Vercingétorix a un turino de la zona del Piamonte que se apoyan en Aníbal 200 años antes? Pues no lo sé. Los pueblos primitivos se sienten de su gentilidad, de su grupo. No tanto es Roma o Cartago el que dice a los sículos de Mesina, de Palermo, de Panorno, de Catania, sois todos del mismo pueblo. Ellos se sienten de su propia gentilidad, de su propio grupo étnico, de su propia gentilidad, de su propia tribu.
El influjo de la cultura céltica es importante, pero hasta 1980 o 90, con el profesor Tobar, se consideraba que no había celtas en Hispania, en Iberia, porque hablaban de la cultura de Latén, que en Hispania o en Iberia no existía, ¿no? Pero no tengo nada en contra de que, bueno, pues digan que los astures tenían cultura céltica, si la tienen, indudablemente, pero las armas no se parecen, y culturas sociológicas que tenían los celtas tampoco. Pero, por ejemplo, los belgas, que es un pueblo galo, se parecen muy poco, por ejemplo, a los, no sé, a los boyos o a otros pueblos, ¿no? Parecidos. Mire, algo muy curioso, ya que me lo ha preguntado, no tiene nada que ver, no tiene directamente que ver con eso, pero sí tiene que ver con el comportamiento de estos pueblos. La ciudad de Numancia no es una ciudad arébaco o arébaca. Los arébacos dentro de los 5 pueblos de la Confederación, digamos, más o menos así, utilizando una palabra que no tiene ningún sentido, ¿no? De los 5 pueblos que son velos, titos, lusones, pelendones y arébacos, Numancia no es una ciudad arébaca, es una ciudad de los pelendones. ¿Qué ocurre? Que la ciudad más importante de los pelendones está muy lejos de Numancia y no la pueden defender, y se la regalan a los arévacos. Es decir, ese tipo de comportamiento social